Ya. Les decía que el plan de Dios, en este caso, es desde el Génesis hasta Apocalipsis. Recuperar lo perdido. ¿A través de quién fue el plan para recuperar? A través de Jesucristo. Jesucristo es el único que pudo recuperar, restaurar, redimir, en este caso, reconciliar al ser humano con Dios. Desde el Génesis siempre se trata ese plan, no se olvide. Nosotros tenemos que ver a Jesucristo en todos los libros de la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que mirar a Cristo ahí. Todos los libros de la Biblia hablan de un Mesías, hablan de un Salvador, hablan de alguien que viene para restaurar esa comunión perdida entre Dios y el ser humano. Mi amada hermana, nosotros tenemos que tener eso en cuenta y eso es parte de la bibliología. Avanzando un poquito más, quisiera que miremos la descripción. Déjeme ponerle aquí. Los periodos que en sí encierran la Biblia. La Biblia habla de 17 periodos. Si usted puede verlos ahí en la pantalla que le estoy compartiendo, usted va a ver los 17 periodos que contiene la Biblia. La Biblia contiene, por ejemplo, periodo número 1, antes del diluvio. El número 2, el diluvio. El número 3, la dispersión de la gente. Eso es la Torre de Babel. El número 4, los patriarcas. Los patriarcas inicia con Abraham, ¿no? Abraham es el primer patriarca y el último de los patriarcas es José. Número 5, la esclavitud de Egipto, el éxodo, la salida de, en este caso, después de José, fue el pueblo llevado a Egipto y en Egipto pasó 400 años. En este caso, Moisés fue el que fue a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El número 6 habla de los errantes por el desierto. En este caso, el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto pasó 40 años errante en el desierto. Y el número 7 habla de la invasión y la conquista del pueblo de Israel. Perdón, sí, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel conquistó e invadió a los pueblos que estaban empezando por Canaán. Después de salir del desierto, el pueblo de Israel empezó la conquista de los pueblos paganos para hacer la tierra prometida, en este caso, dada por Dios. Cuando ya estuvieron en la tierra prometida y conquistaron los pueblos, en este caso empezó la época de los jueces, lo que ya les había dicho hace un momento. Después de los jueces viene la época del Reino Unido y luego el Reino Dividido. El número 11 viene en este caso el último pueblo que permaneció un poco más, Judá solo, el reino de Judá. Y luego viene el cautiverio, los 70 años de cautiverio en Babilonia. Luego de Babilonia o del cautiverio viene el retorno del pueblo. En este caso con Esdras y Nehemías retorna el pueblo de Israel a su propia tierra, a la reconstrucción de los muros y a reconstruir el templo. Luego viene el punto número 14, años, los 400 años de silencio. Después de Malaquías hubo 400 años de silencio hasta cuando vino Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya vino Jesucristo y empezó la época de, en este caso, del mensaje del reino a través de Jesucristo. Pastor, una pregunta antes que pase. ¿Qué como silencio? Eso no entendí. Cuando se habla de los 400 años del silencio, habla de que desde Malaquías hasta cuando Jesucristo vino, no hubo palabra de Dios. 400 años que Dios cerró la boca, no habló a través de nadie. No hubo profetas, no hubo predicadores, no hubo nadie ni nada.
aquí en estos 400 años es donde, en este caso, surge y pasa lo que es conocido como, en este caso, nacen las filosofías, la época de los griegos. Mm, Aquí nace la filosofía griega y suceden algunas cosas con el pueblo de Dios, pero sin Dios. ¿Sí? Eso es necesario estudiarlo, pero en este caso, en esta materia, no es para estudiar eso. En otra materia, pues, gracias. expliquemos eso de qué pasó en los 400 años de silencio. Gracias, pastor. Después de los 400 años de silencio viene, en este caso, Jesucristo y empieza la vida de Jesucristo y los 33 años de la vida de Jesucristo y del ministerio de Jesucristo hasta cuando fue crucificado. ¿Sí? Luego viene la época de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva con el libro de Hechos. En el libro de Hechos empieza la iglesia primitiva con la venida del Espíritu Santo. Y por último, las cartas a los cristianos. En este caso hay cartas, las cartas paulinas, las cartas generales y también el libro de Apocalipsis. Sí, así se puede decir que también se detalla los 17 periodos de la Biblia. En esta lámina están los 17 periodos que les acabo de decir, así narrado uno por uno. Usted va a tenerlo en diapositivas para que lo pueda mirar y lo pueda analizar detalladamente. Por ejemplo, desde Apocalipsis, hablando de Apocalipsis acá al inicio, si usted puede ver en la pantalla en buena hora, y está ahí lo que acabamos de leer, así rápidamente. Antes del diluvio, después del diluvio y todo eso, lo que pasa o lo que sucedió y las cosas que pasaron. Por ejemplo, en el Génesis 3, el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva y empieza la promesa de Dios para la restauración del mundo desde Génesis. Y así sigue sucesivamente las épocas y todo lo pasado hasta llegar, en este caso, al Apocalipsis. En el Apocalipsis se acaba todo el plan de Dios para la humanidad con Apocalipsis. Dios quiera que eso algún día, de pronto no hemos de ver nosotros, pero sí han de ver nuestros hijos, nuestra familia, o tal vez nuestros descendientes. No sé cuándo será el día que Jesucristo venga a llevar a su iglesia y cuándo empiece, en este caso, lo que es ¿cómo es? Vaya, se me olvidó. Cuándo empiece, en este caso, el retorno de Jesucristo, ¿sí? Bien, pasando esto, quisiera que nosotros vayamos de nuevo al libro. En el libro vamos a ver algo más. Déjenme compartirles la pantalla aquí, donde está el libro. Aquí está. Estábamos en la página 9, hablando Sí, de el valor de la palabra. Y luego viene, en este caso, déjenme ver, la revelación de la palabra. Este es uno de los puntos muy importantes en bibliología, perdón. En bibliología, la revelación de la palabra es una de las doctrinas tan grandes y tan hermosas y tan poderosas que debemos tenerla bien clara en nosotros. Mi hermano Henry, quisiera que me ayude con la lectura de este párrafo de la revelación de la palabra. Revelación es uno de los dos conceptos fundamentales de la teología cristiana, expresando que el cristianismo no es una creación humana, sino divina. El vocablo revelar se usa normalmente para traducir el hebreo jalá y el griego apocalipto, sustantivo apocalipsis, que corresponde a jalab en la Septuaginta. Septuaginta y en el Nuevo Testamento. Jalá, Galá y Apocalipto expresan todos la misma idea,
la de dar a conocer algo oculto a fin de que pueda verse y conocerse por lo que es. Es importante señalar que la revelación llega al hombre no como información sin obligación, sino como regla obligatoria de fe y conducta. La vida del hombre debe gobernarse no por antojos y por fantasías personales, ni tratando de adivinar cosas divinas no reveladas, sino por una reverente aceptación de lo que Dios le haya dado a conocer, lo cual debe llevar a un cumplimiento cabal de todos los imperativos que evidencie contener la revelación. Deuteronomio 29:29. Comentando el texto anterior, Henry dice lo siguiente. Léalo, por favor, el siguiente párrafo. Moisés termina su profecía del rechazo de los judíos de la manera que San Pablo termina su sermón sobre el tema. Cuando empieza a cumplirse Romanos 11:33, se nos prohíbe inquirir por curiosidad en los consejos secretos de Dios y decidir al respecto, pero se nos dirige y estimula a que escudriñaremos diligentemente en aquello que Dios ha dado a conocer. Él no ha retenido nada que sea provechoso para nosotros, sino lo que es bueno que ignoremos. El fin de toda revelación divina no es darnos temas curiosos de especulación y discusión, sino que podamos hacer todas las palabras de esta ley y ser bendecidos en nuestro obrar. La Biblia revela claramente esto. Más allá de esto no pueden ir provechosamente los hombres por esta luz. Por esta luz uno puede vivir y morir cómodamente y ser feliz para siempre. ¿Ya? La revelación de la palabra de Dios es tan importante y tan grande y maravillosa que todos nosotros debemos valorar. Debemos, en este caso, ponerle mucha atención. La revelación de Dios ha sido tan perfecta y tan exacta y tan completa que es lo único y lo mejor que puede tener el ser humano. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que valorar esta revelación. Y recuerden, la revelación está de dos partes o existe de dos maneras. Dios se ha revelado al ser humano de dos maneras. La una es de una manera, podríamos decir, general. De una manera general quiere decir que Dios se ha revelado a través de todo lo que existe. Dios se ha revelado a través de su creación. Dios se ha revelado a través de la existencia de la humanidad. Dios se ha revelado a través de lo que existe como el amplio y grande universo. Dios se ha revelado a través de eso. Dios se ha revelado a través de lo que podemos ver y tocar. Por ejemplo, podemos ver las grandes montañas, podemos ver parte del sistema solar. En este caso podemos ver el sol, la luna y las estrellas. Dios se ha revelado a través de eso, a través de las montañas, a través de los mares, a través de los ríos, a través de los volcanes, a través de la gran, vasta y amplia vegetación. Dios se ha revelado a través de su creación, como es el ser humano, como es los animales, como son las plantas, como son todos los seres vivos, hablando de el más pequeño, como un bicho, el más invisible, y como el más grande y espectacular de los monstruos marinos. Dios se ha revelado a través de eso en términos generales, pero Dios también se ha revelado a través, o mejor dicho, de una manera específica y especial. La manera específica y especial como Dios se ha revelado es a través de su palabra. La palabra es una revelación tan grande de Dios que nadie puede refutar contra ella. Esta revelación es tan grande que no ha sido o no ha podido ser destruida por nadie en el mundo. Todo aquel que ha intentado destruir esta revelación, que es la palabra de Dios,
mejor ha terminado convirtiéndose a la creencia o a ese Dios grande, maravilloso. Todo aquel que ha querido destruir y refutar la palabra ha terminado convirtiéndose en un siervo de Dios, ha terminado convirtiéndose en un esclavo de Dios. Ha llegado orgullosamente o ha llegado de una forma imponente y también prepotente, como para decir y desafiar a la palabra de Dios, para terminarla o exterminarla, perdón, como para destruirla, pero a la final ha terminado de rodillas frente a la palabra, porque Dios así lo ha hecho. Esa es la manera de cómo Dios se ha revelado de una manera especial. La revelación especial se llama eso, ¿sí? Que Dios nos ayude a tener eso bien claro. Hay dos tipos de revelación, la general y la especial. Nosotros tenemos eso aquí en este folleto y usted lo va a ir viendo y lo va a leer, de cómo Dios se ha revelado a nuestros tiempos y a los tiempos pasados. Ese punto de la revelación es tan importante para todos nosotros. No es algo que nosotros podríamos decir que de pronto a alguien se le ocurrió escribir ese libro y que eso no tiene nada de especial o no tiene nada de poder, no tiene nada de que va a cambiarme y qué me puede hacer ese libro, han dicho muchas personas y por decir así han terminado de pronto convirtiéndose al Señor o han terminado muriendo a veces por la palabra, ¿sí? Algunos han querido destruirla y quemarla. Hay muchas historias de cómo gente ha querido destruir la palabra, esta revelación especial, pero nadie ha podido, ¿sí? Necesidades de la revelación. La necesidad de la revelación principal es que nosotros como hombres llegáramos a conocer a Dios. Eso es tan importante para nosotros. Es imposible conocer los atributos de Dios, como dice aquí, punto número 1. Es imposible conocer los atributos de Dios sin, en este caso, sin la palabra. No podemos conocer los atributos de Dios si no tuviéramos la Biblia, no supiéramos quién es Dios. Es imposible conocer y saber la Trinidad de Dios si no tenemos la palabra. Eso es importante para nosotros. Solo a través de ella podemos decir que hay un Dios trino, que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es imposible, como punto número 3 dice aquí, conocer la gracia de Dios sin una revelación. La gracia de Dios quiere decir el regalo de Dios. Es imposible conocer el regalo de Dios, hablando de Jesucristo, de la salvación, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Imposible si no tuviéramos la palabra. Esa es la revelación especial. El hombre dice no conoce el origen y el propósito de su existencia sin la revelación. O sea, sin la Biblia no tendríamos lo que hoy tenemos, la teoría de la creación. Nosotros tenemos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la teoría de que tenemos, en este caso venimos de la creación de Dios, no de lo que dice la evolución. La evolución dice que el ser humano viene ¿de dónde? De una explosión, del Big Bang, y luego la evolución de poco a poco hasta llegar a convertirse en un mono y después del mono convertirse en el ser humano que hoy es. Eso dice la evolución, pero eso no contempla la palabra de Dios. Nosotros como creación, como cristianos, como hijos de Dios, debemos honrar lo que es la revelación de Dios, de donde dice que nosotros somos creación de Dios. No se olvide de eso, mi hermano. Yo sé que cuando lea este folleto, usted va a comprenderme un poco mejor. Es imposible, dice, conocer el propósito de la existencia del hombre, de la tierra, sin la revelación, o sea, sin la palabra de Dios. Eso es importante para nosotros. No podríamos saber de los propósitos de la existencia del ser humano. Es imposible conocer el estado y el futuro sin la revelación. ¿Cómo podríamos nosotros conocer nuestro estado de
de vida ahora y también nuestro futuro. ¿Cómo podríamos saber que un día nosotros vamos a estar en el cielo? No habría eso sin la revelación. No habría esperanza. ¿Cómo viviríamos sin Dios? ¿Cómo viviríamos sin la revelación o sin su palabra? La revelación fue dada para todo ser humano. Clases de revelación. Aquí están las clases de revelación que yo le decía. Existe la revelación general y la revelación especial. La revelación general, recuerde, es todo lo que podemos ver, todo lo que Dios ha permitido que nosotros tengamos de una manera natural o de una manera visible y palpable. Y la revelación especial es todo lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Hasta ahí he hablado como loro, he hablado así tan rápidamente por el tiempo y por lo que tenemos que aprender un poquito y conocer. Y espero que usted, mi hermano, mi hermana, usted le ponga atención a la lectura. La lea y usted va a entender mejor de lo que yo hablé así en términos generales. La revelación, en este caso general o natural, dice que Dios ha revelado a través de una forma especial. Mire, leamos este párrafo. Mi hermana Emma, ayúdeme a leer este párrafo que yo le señalo aquí con azul. ¿Puede leerlo? Ya. Definición. La revelación general es una autorrevelación de Dios en sus obras. La revelación natural es la que Dios da continuamente a todos los hombres y por lo cual da a conocer su Potencia, potencia y divinidad. divinidad. Es aquella revelación que es comunicada a través de la naturaleza y la historia. Salmos 8:19. Isaías es 40:12 Sí. hasta 14. Hechos 14:15-18. Capítulo 17, 23-31 y Romanos 1. ¿Ya? La revelación general o la revelación natural, como lo dice aquí, también es dada a conocer desde la creación, ¿no? Cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios formó de la tierra al ser humano y así, algunas cosas. Yendo a la revelación general o como dice la meta de la revelación general, está en el libro de Hechos, como dice Pablo. Apela a lo que ya les ha sido revelado por medio de la revelación general. Dice que Dios es creador, soberano sobre toda creación. Él es el autosuficiente, es la fuente de vida y es todo lo demás que necesita la humanidad y se halla cercano y activo a todos los humanos. La revelación general es la que todo ser humano conoce y sabe. Cuando llegue el día del juicio, nadie va a decir, Dios, yo nunca te vi, yo nunca te conocí, yo nunca te entendí. El ser humano no va a poder refutar. El ser humano no va a poder decir, mira, Dios, yo nunca supe que tú existías. Yo nunca supe que existía un Dios grande o alguien que creó todo esto. Nadie va a poder decir eso. Dios va a tener tantos argumentos como para condenar a la persona que no aceptó la revelación general ni la revelación especial. Dios se ha dado a conocer de 1000 formas, de 1000 maneras. Solo mirando nuestra mano, mire, solo mirando nuestra mano, ya podríamos decir o darnos cuenta de que esta forma que Dios ha dado a la mano es algo especial. Nadie puede hacer una mano tan perfecta, tan llena de vida, con un montón de células, con un montón de lineamientos, delineamientos, características que, mire, tan perfecto es nuestra mano que ninguna ciencia ha logrado hacer algo parecido a la mano del ser humano. Los científicos, los técnicos, en este caso, todos los
La ciencia que ha existido hasta ahora no logra hacer una mano como la del ser humano. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que esto solo lo pudo hacer alguien poderoso, alguien grande, maravilloso, alguien que es más allá de lo inentendible, en este caso Dios. Usted puede cortarse un dedo y el dedo se va reconstituyendo y se va reconstruyendo de a poquito y en una semana ya está como nuevo. ¿Cómo puede ser eso? Solo Dios pudo hacerlo. Mis amados hermanos, eso es parte de la revelación general. El ser humano debería preguntarse cómo es eso de que Dios puede dar vida a través de otro ser humano. ¿Cómo es que un feto se va formando en el vientre de la madre? ¿Cómo es que eso va formándose poquito a poquito? De una célula sale un ser humano. Mis amados hermanos, todo eso es grandioso, es maravilloso, es algo digno de resaltar. Eso es parte de la revelación general. El ser humano que no quiere entender que hay un Dios es un necio. La Biblia lo cataloga así, como necio. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Cuán grande es nuestro Dios. Cada vez que usted haya olvidado de quién es Dios, mírese su mano. Mírese al espejo. ¿Quién pudo hacer así tan detallada y definidamente un rostro como el suyo? ¿Quién pudo hacer así? ¿Quién pudo hacer tan diferente el uno al otro? Ni los gemelos son iguales. Dios es tan poderoso y tan grande, tan maravilloso, que a través de eso nos da a conocer de que Él existe. Entonces nadie puede dudar de que Dios existe, ¿sí? Vamos a ver un poquito de la definición de la revelación especial. Mi hermano Henry, ayúdeme una vez más con la lectura de la revelación especial. La definición, pastor. Sí, todo lo que está ahí, desde el versículo que está ahí, de Primera de Ya, Corintios. revelación especial. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Primera de Corintios 2:9 y 10. Definición. Es la revelación que viene como resultado de una intervención sobrenatural en cuanto a origen y método. ¿Más abajo? Sí, continúe, mi hermano. B. Formas de revelación especial. A través de toda la historia del hombre, Dios ha suministrado una revelación especial. Se registran muchas ocasiones en la palabra de Dios en la que habla directamente al hombre, como Él lo hizo en el jardín del Edén, o a los profetas del Antiguo Testamento, o a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Este tipo de revelación se manifiesta de varias formas. ¿Ya? Mire un círculo ahí, en la siguiente página. Usted va a ver que Dios se ha revelado a través de la Escritura o en la Escritura a través de los profetas, a través de milagros, a través de la teofanía, a través de los sueños, a través de las visiones. ¿Sí? Estas son las formas de cómo Dios se ha revelado de una manera especial a través de su palabra. La palabra registra esto. Las escrituras registran a los profetas. Las escrituras registran los milagros que hicieron los profetas, que hizo Jesucristo, que hicieron los apóstoles, y que todo, en este caso, los libros hablan de milagros. Esa es una revelación especial. Revelación especial habla de la teofanía. La teofanía es, en este caso, de formas como Dios se ha mostrado al ser humano.
en este caso de una forma visible. Jesucristo dijo cuando Felipe le preguntó y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y te creemos. ¿Qué dijo Jesucristo? Les dijo, hace tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, dijo Jesucristo. Esa es una teofanía, que Jesucristo vino a mostrarse como Dios y que dijo así, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En el Antiguo Testamento, Dios se ha revelado a través de los ángeles y apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es otra cosa que Jesucristo, es Dios mismo. Eso es la teofanía. A través de los sueños han sido revelados, o por medio de sueños Dios ha revelado al ser humano. Hay muchos profetas que soñaron de Dios y que Dios se les reveló en los sueños. En el Antiguo Testamento hay mucho registro de eso. En el Nuevo Testamento también hay registros de que algunos de los apóstoles soñaron y hablaron con Dios en los sueños. También en las visiones están registradas en la palabra de Dios, de cómo vieron, de cómo Dios se reveló al hombre, a los apóstoles, a los profetas del Antiguo Testamento. Dios se reveló a través de las visiones. Dios reveló en este caso, al último de los escritores, a Juan, a través de visiones, de cómo sería, de cómo va a ser el final de los tiempos, de cómo va a ser el reinado milenial, de cómo va a ser, en este caso, el juicio final frente al trono blanco, frente a un Dios todopoderoso. Eso está en la revelación especial. Queridos hermanos y hermanas, nosotros no podemos, en este caso, refutar o poner, hacernos de la vista gorda, como dicen, ¿no? O hacernos ciegos, teniendo tanta revelación, teniendo tanto de Dios como para decir, Dios existe. Y muchas veces nosotros, teniendo todo esto de la revelación, nosotros no le creemos a Dios. Nosotros dudamos de Dios. Nosotros de pronto muchas veces, en este caso, nos rebelamos contra Dios. Ese Dios grande y poderoso que hizo todo esto. Y a veces no le creemos. Y a veces nosotros le desechamos o lo hacemos a un lado. Y preferimos otras cosas antes que a Dios. Preferimos de pronto, perdón por el ejemplo, pero a veces preferimos dormir antes que ir a un estudio bíblico. A veces preferimos irnos a divertirnos, entre comillas, antes que ir a un culto. A veces preferimos perder el tiempo que dar tiempo a Dios, sabiendo que Él es un Dios que se ha revelado y se ha mostrado de mil formas. Queridos hermanos, podríamos pasar hablando la noche entera acerca solo de ese punto de la revelación. Revelación general, revelación especial, es tan grande para cada uno de nosotros. La meta de la revelación general, hemos sabido, la meta de la revelación especial, quisiera que veamos un poquito para que nosotros tengamos más claro todavía. Mi hermana Emma, ayúdeme leyendo este último párrafo de esta página, en este caso, la palabra escrita. En su folleto debe estar en la página 17, déjenme ver. Sí, la página 17. En la página 17, ahí está el segundo párrafo de esta página, donde dice la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios es capaz, sin embargo, de revelar a Dios en términos incluso más ¿Explícitos? Explícitos de los que puedan ser observados en la persona y obra de Cristo.
La Biblia nos presenta a Jesucristo tanto como el objeto de la profecía, como en su cumplimiento. Con todo, la Biblia va aún más allá, dando detalles respecto a Cristo. El programa de Dios para la iglesia y trata de muchos otros temas de la historia, del género humano y del universo. La Biblia no solo presenta a Dios como su tema fundamental, sino que también nos muestra su propósito. La revelación escrita lo incluye todo en sí mismo. Expone de la forma más clara y convincente todos los hechos que conciernen a Dios y que están revelados en la naturaleza, y proporciona el único registro que